He encontrado la foto que me decías del Stellarator y esto. Vamos a buscar, O sea, esto es un lío, ¿eh? O sea, esto, mira, fíjate, lo pongo. Pues que es muy pequeña la foto esta, pero a ver si no pierde mucha calidad, si la hago grande. Claro, exacto. Es esto, ¿no? Es que esto es un lío. Sí. Tienes que hacer esto, poner las bobinas, estos electroimanes de manera tridimensional para generar ese campo magnético. Claro, Entonces, y alguna vez, o sea, estos reactores, bueno, o estos aparatos, máquinas, ¿sí? ¿tienen forma de ver cómo es el plasma por dentro? O sea, ¿el plasma cómo es? Claro. Físicamente. Pues invisible. Ah, el plasma es invisible. Al ojo humano. Claro. ¿Sabes por qué? Porque tú te imaginas plasma como la ciencia ficción, que es como un líquido viscoso, rojo. No. O sea, no se ve el plasma. No, porque resulta que a esas temperaturas no está emitiendo en el espectro visible. Está emitiendo rayos X, está emitiendo gamma. Mira que no hubiéramos dicho, o sea, que el plasma sea absolutamente invisible. Eso no se vería nada. Se vería vacío. Exacto, excepto en los bordes. ¿Por qué? Porque en los bordes del plasma se está acercando más a las paredes y empieza a ser más frío. Vale. Empieza a emitir en el espectro visible y empieza a interactuar con las impurezas de la pared. Entonces hay imágenes que se pueden encontrar también de cámaras del espectro visible dentro de los tokamaks y lo único que se ve es el borde en diferentes colores. A lo mejor en azul si tiene oxígeno, creo, en hidrógeno y rojo y tal. Pero el plasma en sí. Pero el plasma en sí, está tan caliente, no. Invisible para el ojo humano. Bueno. Entonces, claro, eso también es un problema de cómo medimos temperatura, cómo medimos densidad, cómo sabemos dónde está el plasma. Y eso es un campo en sí mismo dentro de física de plasmas que llamamos diagnósticos de plasma, pues con técnicas, por ejemplo, de láser. A ver cómo enviamos un láser al plasma y vemos cómo interacciona con el plasma y recogemos la luz, claro, y vemos cómo ha reaccionado. Hostia. O capturamos la radiación que emite, porque las partículas al girar en este campo magnético están emitiendo radiación. Entonces tú puedes medirla y decir, pues la partícula que emitió esta radiación tenía esta temperatura, esta velocidad. Entonces tenemos formas de medirlo de esta manera. Hablemos de estas dos formas de contener el plasma, ventajas y desventajas. Vale. Y luego me gustaría, porque has dicho la palabra radiación, y claro, ahí entramos con el pánico de mucha gente a lo nuclear, que es, oye, ¿qué puede hacernos de daño, ¿no? A nosotros? Porque está claro que en la fisión pues es evidente, ¿no? Y está muy hablado, que también podemos hablar un poquito de las diferencias y de qué tipo de radiación tiene una de la otra y qué tiene para nosotros. Pero hablemos de estos dos aparatos. ¿Qué es la ventaja y la desventaja de cada uno? Vale, pues del tokamak y el Stellarator, ¿no? Porque también tenemos que hablar luego hay otro tipo de fusión que es inercial. Solo podemos hablar con láseres y tal. Vale, pues las diferencias, las ventajas y desventajas es que el tokamak siempre ha demostrado la mayor eficiencia, las mayores temperaturas, los mayores tiempos de confinamiento que llamamos y demás. Pero ¿qué pasa? Que los tokamaks son intrínsecamente pulsados. Pulsados significa que no pueden crear plasmas que funcionen todo el rato. ¿Sabes por qué? Porque el efecto transformador del que estaba hablando, hemos dicho que tenemos que crear una corriente variable. Tú puedes empezar a lo mejor con un valor de corriente y lo varías, pero claro, llega un límite en que no puedes variarlo más porque es el límite del material. Tienes que pararlo, a lo mejor bajarlo, subirlo, bajarlo. Es pulsado. Entonces, esto tiene consecuencias para la economía de los futuros reactores, ¿no? Porque durante esas paradas no estás produciendo energía. Y además, estás induciendo fatiga en los materiales porque las fuerzas electromagnéticas están variando, el calor que está llegando al material está variando y demás. O sea, a largo plazo es peor. A largo plazo es peor. También tiene la desventaja de que al hacer pasar una corriente eléctrica por el plasma, hay inestabilidades que hacen que estemos limitados en, por ejemplo, con qué densidad de plasma podemos tener. Densidad es el número de partículas por volumen. Entonces, idealmente, queremos que haya muchas partículas por volumen porque así producimos más fusión. Pues hay límites derivados de esta corriente eléctrica. Vale. Entonces esas son las desventajas del tokamak. El Stellarator no tiene estos problemas porque lo haces todo externamente. Dices, pues creo el campo magnético, tengo ahí mi plasma y mientras esté calentito, que lo estoy calentando, que vamos a hablar luego cómo lo calentamos, que es curioso también, simplemente funcionando tranquilamente. ¿Qué pasa? Que el problema de los Stellarators es que ingenierilmente, has visto, es una pesadilla. Claro. Entonces, se necesita una ingeniería mucho más compleja para mantener estas estructuras, estos electroimanes en su sitio y optimizarlo al milímetro. Porque estamos hablando de bobinas electromagnéticas de metros y tienen que estar colocadas con una calidad de milimétrica. Entonces, eso... un pequeño fallo puede cargarse todo el invento. Exacto, porque entonces las partículas ya no siguen las líneas de campo magnético que querías, se empiezan a chocar contra las paredes y empieza a haber radiación, emiten radiación
y entonces pierdes la energía de ese plasma. Entonces los accelerators, por eso, por la dificultad ingenieril, siempre han estado bastante más por detrás. El accelerator más potente, más eficiente, está en Alemania, en una ciudad del norte que se llama Greifswald. El accelerator se llama Beldenstein 7X y que empezó operación, es un experimento, por supuesto, una máquina de experimentación que empezó operación en 2016 y ha conseguido muy buenos resultados. Todavía nos acerca a los tokamaks en eficiencia y demás, pero está demostrando oye, los accelerators están empujando. Claro. Están empujando. Entonces hay muchas empresas que han surgido para intentar acelerar la carrera de conseguir que haya una máquina que produzca energía usando el concepto de accelerator. ¿Y la tercera vía, la que dices que es por...? La inercial. Esta vía es, decimos, bueno, pues no utilizamos campos magnéticos. Entonces, ¿cómo hacemos que un poco de plasma, cómo hacemos que el plasma no toque las paredes? Comprimiéndolo de manera muy rápida. Entonces, la fusión inercial, el sitio top de la fusión inercial es una instalación que hay en California, en Estados Unidos, que es el National Ignition Facility, la instalación de ignición nacional, el NIF, ahí en Livermore. Y es brutal. Mira, te explico cómo es esta instalación. Nunca he estado en persona, pero es que es brutal. Imagínate 3 campos de fútbol, 10 pisos de altura, 200 láseres, los láseres más potentes del mundo, 192 láseres. Todos apuntando a una bolita de 2 milímetros de diámetro, más pequeña que un grano de arroz, en el centro una cámara imagínate una cámara redonda, esférica de 10 metros, con agujeros para que entren los láseres y apuntando toda esta bolita. Durante 10 nanosegundos, 10 mil millonésimas de segundo, estos láseres envían energía a esta capsulita, donde tenemos el hidrógeno. Todos a la vez. Todos a la vez. Le metemos 2 megajulios de energía en nanosegundos. La potencia, es decir, energía dividida por tiempo, es tan alta, es más que la potencia eléctrica mundial. O sea, es una bestialidad. ¿Qué hacemos con esa bolita? Esa bolita hacemos que la parte externa, que está formada o de plástico o de carbono, creo, se convierta en plasma de manera instantánea. Obviamente, estamos dando tantísima energía que se convierte en plasma de manera instantánea, se expande. Y por efecto de acción-reacción, lo de dentro de la bolita se implosiona. Imagínate un cohete espacial donde tenemos el cohete quieto y necesitamos enviar material hacia abajo para que suba hacia arriba. Pues aquí es lo mismo, pero estamos enviando material por todas las partes de la esfera para que se comprima, implosione lo de dentro. Y durante eso, un intervalo de 10 nanosegundos, se producen las condiciones de presión del centro del Sol. Estamos hablando de miles de millones de atmósferas. O sea que realmente no es tan clickbait o que se están creando soles en la Tierra, ¿no? Entonces lo creamos por unos nanosegundos, se consiguen las condiciones de la fusión y se produce energía por fusión. ¿Qué temperatura se consigue ahí? Temperatura no tan alta, porque como la densidad es tan alta, pues no necesitas tanta de temperatura. Vale. Entonces estamos hablando a lo mejor... bueno, cuando digo no tan alta, a lo mejor 50 millones de grados. Que no, casi nada. Bueno, casi lo que sería Cullera en verano. Sí. Claro. Pero no es la misma temperatura que necesitamos en los tokamaks y en los accelerators, porque ahí, como no tenemos tanta densidad, no tenemos esta presión enorme, necesitamos compensarlo con temperatura. En esto no. En esto, con menos temperatura, pero mucha más presión, conseguimos las reacciones de fusión. Y en 2022, en diciembre de 2022, esta instalación consiguió por primera vez un hito histórico, que es que el plasma, esta bolita, produjo más energía por fusión que la que absorbió. Es un hito que nunca se había conseguido. Energía neta. Claro, es ganancia por primera vez. Por primera vez. Porque si no, ¿qué tipo de energía podemos sacar de algo que gastas más para conseguirla que para obtenerla? Pues lo lograron por primera vez. Por supuesto, no lograron que sea totalmente eficiente, porque estamos hablando de solo la energía que absorbió esta capsulita. Es decir, los láseres tienen un 1% de eficiencia. De los 2 megajulios que liberaron, consumen 300. Claro. Entonces, obviamente, eso no está listo comercialmente, pero fue un hito histórico, un hito científico muy, muy importante. Porque entonces, cuando consigues estas condiciones, empiezas a estudiar los procesos de ignición, que significa los procesos en los cuales el plasma se autocalienta por sí mismo. Porque una cosa que no hemos explicado es que en las reacciones de fusión, normalmente utilizamos 2 isótopos del hidrógeno. Tenemos el deuterio y el tritio. ¿Vale? Cuando juntamos estos dos, se producen 2 cosas. Se produce helio y se produce un neutrón. El neutrón es lo que sale del plasma y luego la idea es capturar ese neutrón para calentar agua, mover una turbina, producir electricidad, igual que cualquier central térmica.
Y el helio, como es una partícula cargada, se queda en el plasma y ayuda a autocalentarlo. Porque parte de la energía de la fusión, normalmente el 80% se lo lleva el neutrón y el 20% se lo lleva este helio. Que el helio, al estar cargado, interacciona con el plasma. Entonces, estos procesos de autocalentamiento por las propias reacciones de fusión nunca se habían podido estudiar. Y esto es algo que en esta instalación lo están haciendo. Pero esto todavía es experimental. Experimental, sí, todavía queda mucho para comercialización. Y normalmente se suele considerar que la fusión magnética con los tokamaks y los esteleitos están más cerca de la comercialización porque no tienen tantos retos. La fusión inercial tiene, por supuesto, la magnética también tenemos muchos retos y podemos hablarlo sobre ello, pero la inercial tiene retos, por ejemplo, de hoy en día se hace estas implosiones una vez al día. Fabricas esta bolita y lo haces una vez al día. Para que eso sea comercialmente viable tienes que hacerlo varias veces por segundo. Y tienes que hacerlo de manera simétrica, exacta, tienes que tener láseres que sean mucho más eficientes. Entonces hay empresas que están yendo por esa vía, pero todavía queda tiempo. O sea, hay varias vías abiertas y es un poco a ver quién consigue primero que esto sea eficiente de verdad. Pero eso es muy bueno, porque el hecho de que haya diversificación de conceptos, de tipos de hacer fusión, de financiación público-privada, es muy bueno por eso, porque todavía no tenemos una solución. Claro. Todas las máquinas tienen sus ventajas y desventajas. No sabemos cuál es la que acabará siendo la mejor comercialmente. Entonces, tener esta diversificación en el campo de la fusión es súper importante.